Sala Francisco Belén, donde sesiona la Comisión de Vivienda. Veamos. Máximo 2 o 3 reuniones, 2 plenos, se tiene que aprobar esto, se tiene que mejorar estos sistemas de control, más que nada los sistemas de control, porque le estamos dando puertas abiertas a la corrupción. Y a la corrupción, ¿qué ha hecho en el Perú? ¿Cómo nos miran en el mundo? Con todos esos actos corruptos, con los encubrimientos que se está viviendo actualmente en los poderes del Estado acá en el Perú. ¿Cómo se está atrasando las investigaciones? ¿No se está haciendo los procedimientos correctos? Necesitamos realmente ese tiempo, este estudio, porque de lo contrario nosotros vamos a pasar a la historia como haber sido cómplices de la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Lazo. Está el congresista Zacarías Lapa. Le va a dar una interrupción al congresista Román. Bueno. Antes de darle la palabra al congresista Román, decirle al congresista Lazo y a todos ustedes que yo también creo que este proyecto en realidad hubiera sido bueno que pasara a un debate por comisiones para poder llegar mucho más procesado. Sin embargo, dado el pedido, la urgencia de parte del Ejecutivo y el pedido que se hizo a la Presidenta del Congreso, el acuerdo que ha existido ayer y el mandato que ha dado la Junta de Portavoces es que va a pasar sin trámite de comisión y, por tanto, este lunes entra a debate. Es por esa razón, señores congresistas, que lo que planteamos con el equipo técnico fue que por lo menos en esta comisión pudiéramos adelantar el debate, porque sinceramente sí nos parece que hay algunos elementos graves. El equipo técnico ha explicado los temas que tienen que ver con vivienda, estrictamente por la materia de nuestra comisión. Nosotros obviamente podemos mirar mucho más allá, en otros temas que no son estrictamente materia de la Comisión de Vivienda. Hay un tema, por ejemplo, que es que esta autoridad va a administrar los fondos de donaciones, por ejemplo. Imaginemos un alcalde, como decía el congresista Ríos, que consigue una donación para el tema de reconstrucción, va a tener que pasar a través de esa autoridad para poder ser ejecutada. Es decir, hay un conjunto de elementos que merecen una reflexión mayor, pero tenemos unos límites en la situación en la que estamos en este momento, dada la decisión que se ha tomado. La sugerencia que tenemos es, demos este debate ahora y veamos qué cosa podemos hacer. Lo que yo les propongo es que por lo menos, por ejemplo, el proyecto de ley que ha mandado la congresista Salgado y el congresista Galarreta, el proyecto de ley 1148, que tiene algunos elementos que tienen que ver con la detección de intangibilidad de algunas zonas que son importantes y que están declaradas en riesgo, sea aprobado con un cargo de redacción. Hay un problema con un artículo que no podríamos aprobar porque entraríamos en contradicción con la Ley Orgánica de Municipalidades, pero lo demás está bastante bien elaborado y podría servirnos para plantear, por ejemplo, que se agregue al proyecto del lunes y que pueda sustituir algunos textos en algunas materias. Y además ver si después de este debate, igual el equipo técnico terminará de trabajar conmigo una ayuda a memoria que se las mandaremos. Podemos evaluar también si eventualmente la comisión toma la decisión de mandar una recomendación al Pleno también en algunos puntos que nos parezca de vital importancia, para que entremos también al debate con propuestas concretas y textos concretos, porque si no, simplemente entraremos a un debate que no va a aterrizar en textos sustitutorios que creo que son importantes para tratar de corregir algunos vacíos que se han encontrado. Congresista Román. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, reiterar que nadie aquí y en el Congreso quiere poner trabas al proceso de reconstrucción, que lo que queremos es que se haga bien. Y aparentemente vamos leyendo, parece tramos nomás del proyecto, un poco para sustentar nuestros criterios. Creo que deberíamos leerlo de manera más detenida, hacer un mejor análisis, pero en el caso que estábamos tocando, sobre el tema de las sanciones e infracciones, está clarísimo. ¿Qué dice las infracciones? Las infracciones, dice, son los actos u omisiones en que incurren las autoridades, funcionarios, servidores y empleados públicos en general, así como las personas naturales y jurídicas, en contra de lo establecido en la presente ley, ¿ya? Y en la ley de creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. O sea, está clarísimo que estas inhabilitaciones que estamos hablando son para las autoridades, o sea, eso está claro. Y otro tema, rapidísimo nomás, la disponibilidad de terrenos. O sea, dice que esta autoridad va a poder disponer a solo requerimiento de terrenos tanto de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales.
no sé, de repente hay algún alcalde, una municipalidad que tiene previsto en un terreno X realizar algún proyecto, alguna obra, pero si le parece a la autoridad de reconstrucción, a solo pedido, se lo tiene que entregar. Entonces también allí de alguna forma se está mellando un poco la autoridad y la autonomía del gobierno regional o de los gobiernos locales. Por eso yo digo, no queremos entrampar estas cosas, pero sí consideramos que hay que analizarlas mejor para que después no tengamos problemas. Y cuando hayan dificultades y cuando hayan, no sé, denuncias, no seamos parte responsable de ellas, ¿no? Gracias, gracias. Muchas gracias, congresista Román. La palabra al congresista Zacarías Lapa. Gracias, señora presidenta. Saludar a todos los colegas. Como señalaron, yo recién tengo el documento, estábamos analizando y solamente llego a una reflexión en sentido de que ya creo que han participado, están analizando y vamos a seguir viéndolo esto para el Pleno. Nadie está en contra del proyecto que puede presentar el Ejecutivo, sino que la forma como se viene proponiendo las normas, a veces se estaba contraviniendo con leyes especiales como la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, etcétera. Y asimismo, el Congreso actual estamos con una fuerza de lucha contra la corrupción. Estamos evitando a través de normas lucha contra la corrupción, pero con esta norma estamos aperturando, estamos flexibilizando y creo en esto, y prácticamente ya lo han señalado, van a manejar de todos los fondos del Estado. Va a ser como una unidad ejecutora, pero todo está exonerado. Acá prácticamente exoneración, en respecto a las exoneraciones, habla de exoneración de la ley de contrataciones. Todo es libre. Entonces esto me hace acordar cuando hubo el terremoto en Pisco, se creó el famoso Forsur. ¿Qué han hecho? Han hecho uso y abuso del presupuesto que se ha asignado. Pisco sigue en desastre. No funciona agua potable, no funcionan los alcantarillados, no funciona. Mi región Huancavelica ni siquiera ha llegado. Los juicios siguen hasta la actualidad. El Poder Judicial hasta la actualidad no sancionan a los responsables. El famoso Puca que decían que yo conozco ahí en Ayacucho vino como administrador acá, se llenó de plata. ¿Y? Nadie dice nada. Entonces, es la verdad. Eso es lo mismo que va a pasar aquí. Entonces, ¿qué se puede plantear? Los ministerios son unidades ejecutoras. Ellos tienen la función de ejecutar las obras. Ellos pueden de repente flexibilizar, de repente para ellos ejecuten los proyectos inmediatamente en educación, en salud, vivienda, transportes, etcétera. Como lo está haciendo, creo que estos días ya han inaugurado el puente en Piura, lo han hecho creo que en menos de 30 días. Ya se pueden hacer. Entonces, aparte de esto, ya lo han señalado, más burocracia se va a crear en el Poder Ejecutivo. Van a contratar directo a los profesionales. Lo que decía también acá el colega Israel Lazo, la Contraloría Nacional, local, órganos de control institucional, no tienen profesionales. ¿Cómo van a acompañar? Es una realidad. Y nosotros perfectamente lo conocemos eso. Entonces, yo espero que esto se analice bien. Y ahora no podemos decir, pues también el Poder Ejecutivo está en sus facultades como cualquier congresista, presenta el proyecto de ley, pero estamos nosotros para legislar, para darle los instrumentos legales, pero que beneficie a la población, que no beneficie pues a algunos funcionarios que van a asumir estos cargos. Después, luego vamos a estar nuevamente en lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería mi participación, presidente. Muchas gracias, congresista Lapa. Como la verdad es que usted ha dicho, hay incluso libros sobre la doctrina del shock y la economía del desastre. Hay personas que han estudiado cómo, en realidad, después de los terremotos, después de los huracanes, después de este tipo de fenómenos, hay quienes en realidad buscan lucrar. Y tenemos que tener mucho cuidado con quienes están atrás del lucro y no atrás de resolver las necesidades, ¿no? Y nuestro objetivo, como han dicho la mayoría de ustedes, es ver cómo cuidamos para que el Estado resuelva lo más rápido posible, pero
sin caer en huecos que puedan permitir la corrupción, la flexibilización y los problemas que tenemos. Yo quisiera pedirles dos cosas. Una primera es autorización para que la señora Fiorella explique, miren, en el texto del Ejecutivo, tanto en el artículo que tanto ha leído el congresista Román referido a las infracciones, como en varias de las disposiciones complementarias del proyecto de ley, hay algunos elementos que se cruzan con la iniciativa legislativa 1148. Entonces, la doctora Fiorella Vázquez ha hecho una lectura de la propuesta del proyecto de ley 1148. Yo quisiera pedirles que pudieras poner rápidamente cuáles son los puntos que creemos que no están del todo incorporados en el proyecto del Ejecutivo, y si estuvieran ustedes de acuerdo con que esos elementos son importantes, pudiéramos aprobar con cargo a redacción una propuesta de dictamen para que podamos pedir que se adhiera al proyecto de ley y pedir algunas modificaciones del texto sustitutorio. ¿Sí? Fiorella. ¿Dónde estás? Acá está. Vázquez, sí. Buenas tardes. Muy brevemente expondré cuál es el objetivo de la presente iniciativa 1148. Bueno, su título es Ley que declara las zonas intangibles y prohibida para fines de vivienda, comercios, agrícolas y otros. En el primer artículo y en el segundo artículo, básicamente declara intangible las causas de riberas, las fajas marginales, las vías de comunicación de transportes terrestres en una distancia de 500 metros de ancho a cada lado y la zona de riesgo no mitigable. Sobre el particular debemos indicar que ya el proyecto de ejecutivo, que es el proyecto de ley 1249, en su quinta disposición complementaria final hay una declaración de intangibilidad sobre la zona de riesgo no mitigable. Sin embargo, respecto a las otras zonas no existe esta declaración, por lo cual sí sería pertinente hacerla, dado que hay, digamos, una declaración de dominio público que podría interpretarse que es intangible, pero no acarrea ningún problema, al contrario, digamos, ratifica la posición de la naturaleza de este tipo de bienes. Posteriormente, los artículos 2 y 3 lo que hacen es regular una lista de actividades prohibidas en estas zonas intangibles, como son la de comercio, la de vivienda. Y asimismo, en las zonas de riesgo no mitigable se indica que no se va a poder instalar servicios públicos. Al respecto, cabe señalar también que en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, en la tercera disposición complementaria final, también se regula como infracción el hecho que la autoridad implemente servicios públicos en zonas intangibles, como es la zona de riesgo no mitigable. Bueno, con respecto al tercer artículo, y acá viene un poco la discusión que mencionó la congresista, era con respecto a que se le otorga la facultad o la responsabilidad a COFOPRI a otorgar constancias de posesión. Como se sabe, esto en la ley orgánica, en la ley de base de descentralización y también en una ley especial, esta facultad está otorgada al gobierno local, ¿no? En ese sentido, ahí habría que evaluar ese articulado, ¿no?, para que se mantenga la competencia en los gobiernos locales. Y por último, en la parte de sanciones se ratifica, y bueno, esto es dado el año pasado, ha habido una modificación del artículo 376 del Código Penal con respecto a la emisión de constancias de posesión por las autoridades, se ratifica, digamos, este acto ilícito, y asimismo se incluye como causal de vacancia de alcalde la exposición de riesgos mediante la emisión de constancias de posesión. Esto es algo novedoso y que, bueno, se puede entrar a debate. Esto sería, en realidad, el marco normativo. Muchas gracias. Como ha explicado la doctora Vázquez, es que el artículo 4 es un tema que eventualmente tendría que entrar en un debate en la comisión, más allá de algo que pudiéramos resolver rápidamente, porque en realidad tiene que ver con competencias municipales y tiene que ver con la visión que tenemos finalmente del proceso de descentralización. Entonces, conversando con el congresista Galarreta, él lo que me decía es que ese tema podría eventualmente entrar como otra iniciativa legislativa de parte de su bancada para discutir el tema, y retirando el artículo 4,
pudiéramos con cargo a redacción aprobar el dictamen del proyecto para poder entrar a agregarlo en el debate del día lunes, porque en realidad, si ustedes ven en el proyecto del Ejecutivo, sí se declara la intangibilidad, pero, por ejemplo, no están incluidas los restos arqueológicos, no están incluidas varias cosas que sí están mucho más precisas en este proyecto. Entonces, como varios también ya se han quejado antes, en realidad uno presenta con antelación proyectos para el debate en el legislativo y después viene un proyecto de urgencia del Ejecutivo y estos proyectos quedan como que sueltos y sin posibilidad de ser recogidos en el proceso de legislación. Entonces, para poder evitar eso, sería bueno que pudiéramos los elementos que no son contradictorios con la legislación de descentralización nacional, sino que más bien aportan y abonan a un proceso de prevención, pudiéramos recogerlos en un dictamen para poder pasar a pedir que haya una agregación en el debate del lunes y de esa manera plantear un texto sustitutorio. Congresista Román. Presidenta, bueno, teníamos algunas inquietudes en relación al proyecto. Bueno, una de ellas la está usted aclarando en el tema de la expedición de los certificados de posesión, que creemos que debe seguir en manos de los gobiernos locales. La otra duda o inquietud que tengo, que me hubiera gustado que alguien nos las aclare, es en relación a las razones por las cuales se está anulando la posibilidad que los gobiernos locales puedan llevar adelante programas municipales de vivienda. Porque eso está en el proyecto. Porque está en la disposición complementaria modificatoria, en la primera, en la derogación de los artículos 7, está referido a eso, ¿no? Dentro de ellos está está el tema de los promovies, ¿no? Entonces, al menos saber cuáles son la razón o la justificación por la cual se considera que se debe retirar esa competencia, digamos, por parte de los gobiernos locales, ¿no? Esa era un poco la inquietud que tenía, Presidenta. Muchas gracias. Perdone, congresista Román, justo estoy viendo que sí está en nuestro texto retirar la primera disposición que deroga los artículos 7, 22, 27 y 28, porque es competencia municipal. Los temas que tienen que ver con competencia municipal, para no entrar en el debate sobre la ley orgánica y el proceso de descentralización, como tendríamos que entrar en rapidez, serían los que retiraríamos. También ese, como ha señalado, gracias, congresista Román, también quedarían planteados. ¿Alguna otra intervención de los señores congresistas? Entonces, señores congresistas, tengo que leer, porque como es con cargo a redacción, por favor, para que no haya ninguna duda, estaríamos aprobando un dictamen sobre el proyecto de ley 1148 que incorpore el artículo 1, objeto de la ley, el artículo 2, declaración de las zonas intangibles prohibidas para asentamientos poblacionales y otros. Artículo 3, prohibición de ocupar zonas intangibles para uso de vivienda y fines agrícolas. El artículo 5, sanciones. Y de las disposiciones complementarias modificatorias, la segunda y la tercera. ¿Sí? No, perdón, ninguna de las disposiciones complementarias, sí, claro. Ninguna. Más bien quedarían entonces el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3 y el artículo 5. Todo lo que tiene que ver con competencias municipales son lo que no podemos entrar en debatir ahorita, porque supondría más bien un debate sobre la ley orgánica de municipalidades que no podemos zanjar en un debate así con un dictamen a cargo de redacción. ¿Estaríamos de acuerdo, señores congresistas? Quienes estén de acuerdo, por favor, sírvanse levantar la mano. El congresista Lazo, el congresista Ríos, la congresista Ponce, el congresista Ventura, el congresista Lapa, el congresista Román, el congresista Ushñahua. Entonces, se aprueba. Muchísimas gracias, señores. No se vayan, porque si no dispensamos el trámite de actas, no hay manera. Siendo las 2 de la tarde, pido la aprobación de los acuerdos tomados en esta sesión. Quienes estén sin el trámite de aprobación de actas, quienes estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Antes de levantar la sesión, señores congresistas, varios han presentado observaciones al proyecto de ley del Ejecutivo. Nosotros hemos hecho una pequeña ayuda a memoria sobre temas de vivienda. Eso vamos a terminar de trabajarlo y se los mandaríamos. Si ustedes y sus asesores creen que amerita que algunos puntos tengan una propuesta de redacción de texto sustitutorio que hagamos colectivamente,
valoremos a través de sus asesores, por favor, con el equipo técnico, la posibilidad del lunes tener una sesión extraordinaria para que pudiéramos nosotros levantar como propuesta al Pleno algunos elementos que hagamos de manera colectiva. Si no, lo haremos cada uno de nosotros a título individual, tenemos derecho a hacerlo en el Pleno, pero a veces que una comisión se pronuncie ayuda a que algunos puntos entren con un poquito más de fuerza. El Pleno extraordinario es el lunes a las 10 de la mañana, con lo cual podríamos hacer una sesión extraordinaria el lunes a las 9 de la mañana, si es que pudiéramos estar con un consenso previo de algún informe en conjunto. Entonces, les mandamos las propuestas y a través de sus asesores evaluamos si es que cabe tener una sesión el lunes de manera extraordinaria o si vamos... Mi vicepresidente dice 9:30, no sea malo, pues líder, a las 9. Unos 8:30 dicen, ¿cómo hacemos? Entonces, con cargo a que eso sea una posibilidad, ¿sí? Entonces, damos levantada la sesión siendo las 2 de la tarde. Muchas gracias.